Hola, buenos días a todos, a todas. Son las 8:05 de la mañana y está lloviendo como ayer y como antes de ayer también. Hoy me parece que es un buen día para hablar de una enfermedad que tiene cierta relación con la lluvia y vamos a ver por qué. Vamos a informarnos un poco sobre el dengue, que es un virus que preocupa mucho en Latinoamérica y en otras regiones también. Este último tiempo, debido a la pandemia que estamos atravesando, estas enfermedades y otras quedaron en segundo plano, y no debería ser así porque sus números son igual de preocupantes y sus consecuencias también. Vamos a tratar de despejar algunas dudas, como por ejemplo qué es, cuáles son sus síntomas, cómo tratarlo y fundamentalmente cómo prevenir. Para eso invitamos a la doctora Mariela Presa, que es infectóloga del Hospital Posadas. Hola Mariela, te saludo, ¿cómo estás? Y te consulto, ¿qué es el dengue? ¿Cuál es la situación actual? Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, al hablar del dengue debemos referirnos a los virus del dengue que se transmiten mediante la picadura de un mosquito de la especie Aedes infectado. El dengue es detectado de manera común en más de 100 países a nivel mundial y el 40% de la población mundial reside en áreas de riesgo. Unos 400 millones de personas se infectan con dengue cada año según los cálculos del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. De los infectados, unos 100 millones se enferman y alrededor de 22.000 mueren por dengue grave. Te consulto, entonces la forma en la que podemos contraer la enfermedad es mediante la picadura del mosquito que está infectado por haber a su vez picado a una persona infectada, ¿es así? Sí, es la principal forma de contagio. El virus puede ser transmitido a través de sangre infectada o en el parto, pero en raras ocasiones, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas a los que deberíamos prestar atención? Bueno, en las personas infectadas por dengue los síntomas van a ser leves o graves. Los últimos pueden poner en riesgo la vida del paciente en pocas horas. Entre los síntomas más comunes vamos a ver náuseas, vómitos, aparición de sarpullido, molestias y dolores en ojos. Bien, y te hago otra consulta. Por ejemplo, si yo ya me contagié de dengue y me recuperé, ¿tengo inmunidad? El dengue es causado por 4 cepas de virus relacionadas que se transmiten a través de las picaduras de los mosquitos de la especie Aedes. Estas son conocidas como 1, 2, 3 y 4, y por lo que una persona puede infectarse hasta 4 veces en su vida. ¿Cuál sería la mejor manera de prevenirlo? Bueno, el Aedes aegypti es un mosquito doméstico, vive en nuestras casas y en los alrededores. No se va a criar en charcos, zanjas, lagos, lagunas, otros ríos. En esos lugares se van a criar otras especies de mosquitos que no transmiten la enfermedad. No te olvides que a mayor cantidad de mosquitos va a aumentar el riesgo de transmisión en la comunidad y para poder combatirlo es importante conocer cómo se comporta. Entonces, en el exterior de las casas va a elegir lugares frescos y oscuros, objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, cubiertas de auto o tanques de agua pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos. Por eso es importante mantenerlos limpios y secos. En el interior de las casas se va a esconder en lugares oscuros, abajo de la cama, los muebles, cortinas. Por eso cuando uses insecticida es importante rociar esas zonas de la casa y no hacerlo en el aire, ¿sí? O sea que este tipo de mosquito lo encontramos en las casas. Este mosquito también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales. No necesariamente las casas con patios son las únicas en las que habita el mosquito. Por ejemplo, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas o frascos que tengan agua también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos. Hoy nos mencionaste por ahí el uso de insecticidas, pero no estás mencionando lo que es el uso de repelentes. ¿Por qué? Se debe a que Aedes aegypti se adaptó al control químico que el hombre le impone. Esto incluye los repelentes. No descarto su uso, pero a veces no funciona. Te puedo decir también que se adaptó a evadir el manotazo que le propina al humano para evitar ser picado. Los Aedes aegypti están preparados para las matanzas masivas de los 300-500 huevos que pone cada hembra en su vida. Con que sobreviva un solo huevo que de una hembra exitosa ya le alcanza. Entonces, para poder prevenir hay que tener ciertas cuestiones claras. Hay distintas especies de mosquitos y como es de público conocimiento, no todas transmiten dengue. El mosquito transmisor del dengue es el Aedes aegypti. Decir Aedes es incorrecto ya que podría estar hablando del Aedes albifasciatus. ¿Y cómo reconocemos a este mosquito? Bueno, para reconocerlo debemos prestar atención a las manchas blancas que lleva en el dorso y en las patas. Si bien esta especie de mosquito es transmisora del virus del dengue y Zika, solo los van a transmitir si antes picaron a otra persona, ¿sí? Los mosquitos van a diferir en cuanto a morfología, ambiente donde se crían, la vegetación a la que se asocian. Todas las especies tienen en común que necesitan agua para desarrollarse, ¿sí?
Entonces, los mosquitos Aedes aegypti son visuales, van a buscar recipientes con agua, por eso la insistencia en revisar y descacharrar. El hombre le va a aportar recipientes que acumulan agua, donde se pueden reproducir. Le va a aportar vegetación, donde en su forma adulta se puede alimentar. Su propia sangre para que las hembras, que son las que pican, dispongan de proteínas de reserva para los huevos. Le genera un espacio protegido y controla a los posibles predadores naturales, como por ejemplo las arañas, ¿sí? El Aedes aegypti no suele dispersarse más allá de la manzana, no cruza la calle. El Aedes aegypti es un mosquito que está muy adaptado a los domicilios, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que no se aleja mucho de donde el hombre vive o trabaja. Aprovecha el néctar de las flores, tu sangre y los recipientes con agua que te olvidas, ¿sí? Por ejemplo, yo en casa tengo un potus que está en agua. ¿Quiere decir que ahí puedo llegar a tener un posible criadero de mosquitos? Sí, claro, yo te diría que sí. Va a utilizar los recipientes artificiales que tenga a su alcance, a donde la presencia de depredadores es menor, por supuesto. Pero el agua que yo tengo en ese florero es totalmente cristalina. No importa, el agua del criadero puede ser de cualquier color, ¿sí? Ahora cuando llegue lo voy a mirar. Lo más probable es que veas larvas si es que las hay, son mucho más notorias que los huevos. ¿Sí? Claro que sí. A veces en algunos recipientes en general los huevos pasan desapercibidos ya que los recipientes se secan y los huevos quedan pegados en las paredes. También va a repartir los huevos en diferentes recipientes ya que se adapta al descacharrado. Bueno, Mariela, muchas gracias por tu tiempo. Me parece que no hay que olvidarse que existen otras enfermedades además del COVID y bueno, prestarle atención también al dengue. No, al contrario, un gusto. Gracias a vos por invitarme.